Muy buenas noches, amigos seguidores de Escampe Perú. El día de hoy estamos regresando, continuando con esta campaña nacional de tenencia responsable, la misma que es organizada por Escampe Perú en coorganización con la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia Regional de Salud. El día de hoy tenemos un tema también muy importante y que en unos breves instantes vamos a poder dar a conocer a la profesional que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a dilucidar con este tema que traemos para ustedes el día de hoy. Empero, antes de ello, de igual manera, hacerles la invitación a todos ustedes a que puedan realizar sus preguntas, a que sean partícipes activos en esta transmisión en vivo, así como lo han sido en las anteriores y en todas las campañas y actividades que desarrolla Escampe Perú. De igual manera, para que ustedes puedan realizar sus preguntas, puedan dejar sus comentarios, puedan hacer sus cuestionamientos debidos respecto al tema que el día de hoy se va a realizar. También para que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube como Escampe Perú. Síganos y comparta esta valiosa información. Ahora sí, el día de hoy y forma parte de la campaña nacional de tenencia responsable, se va a realizar el tema de importancia de las adopciones de animales sin hogar. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Nadia Torres Gamarra, quien es abogada y miembro de la Asociación Cultura y Defensa Animal. Ahora sí, sin más preámbulos, damos pase a la doctora Nadia. Doctora, muy buenas noches, prendemos su cámara, su micro. Bienvenida a esta campaña nacional de tenencia responsable. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Perfecto, doctora. Ahora sí, sin más preámbulos, le dejamos para que usted pueda iniciar su ponencia el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en un inicio quiero comentarles que esta ponencia, si bien el nombre está muy general y habla de animales sin hogar, vamos a especificar qué son animales de compañía. Vamos a hablar específicamente de perros y gatos, que son, pues, digamos, los que tienen una relación socioafectiva mucho más común con las personas, con el ser humano, y que son parte de una problemática importante de abandono y de sobrepoblación de animales sin hogar en nuestro país. Dicho esto, les voy a compartir una presentación que va a ser un poquito más didáctica en nuestra ponencia. A ver, permítanme, por favor. Ahí está. Espero que la puedan visualizar. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el tema. En primer lugar, es importante preguntarnos quiénes son los animales sin hogar. Eh, Hemos enumerado 3 aspectos que consideramos reúnen estas características. Y en primer lugar es aquellos que no son propiedad de nadie. Y aunque suene pues bastante obvio, la verdad es que es importante señalar que los animales en nuestra legislación, en nuestra esfera jurídica nacional, son considerados bienes muebles, que pueden ser parte, por ende, del patrimonio de los ciudadanos, de los seres humanos. Esto no quiere decir que, como se hacía en anteriores, antes de tener, digamos, un poquito más de conocimiento del tema, se maltrataban a los animales bajo el criterio de que eran de propiedad de alguien, ¿no? Como tratarlos de alguna manera de objetos sin mucho valor, ¿no? Sin embargo, ahora ya existe un límite a ese criterio, que es justamente el que se encuentra en la ley 3047, cuando se les otorgó la condición de animales y de seres sintientes, es decir, de seres que tienen la capacidad de poder manifestar vínculos, de poder generar vínculos, de poder manifestar sufrimiento, entre otras características. Por eso se les dio una condición, digamos, jurídica especial. Por más que sean bienes muebles, no quiere decir que deben ser tratados como objetos o como a las personas se les dé la gana y finalmente pues acabar en maltratos y hasta en peores circunstancias, hasta en la muerte, ¿no? También hay un gran grupo de animales que
están en la calle y no tienen hogar porque se extraviaron, porque se han perdido. Es muy común ver en Facebook o en redes sociales, o quizás si nos encontramos un cartel cuando vamos por la calle de un animal perdido, de un perro o un gato, ¿no? También es uno de los factores por los cuales hay animales sin hogar. Dicho esto, es importante siempre invitarlos a que no pierdan las ganas de buscar a sus mascotas, no usen todas las herramientas que tenemos a la mano. Creo que las redes sociales ahora nos ayudan un montón y pueden ser grandes maneras de comunicar. También den aviso a las autoridades, busquen asociaciones, albergues, de repente siempre pueden ellos tener información valiosa, pero nunca dejen de buscar. Sin embargo, el mayor y lamentablemente la mayor razón por la cual hay animales sin hogar es el abandono, ¿no? El abandono que ya en nuestra legislación además es un delito, que está tipificado en el artículo 206A del Código Penal en la primera parte y que incluso en su forma agravada puede llegar hasta tener pena privativa de la libertad. Entonces ahora hablemos específicamente de la importancia de adoptar un animal sin hogar. Hemos querido reducirlo en 5 aspectos que consideramos van a resumir un poquito el por qué es importante el adoptar animales y darles oportunidad a animales sin hogar. El primero de ellos, sin duda alguna, es salvar una vida, ¿no? Es el factor humanitario. Nosotros le estamos dando la oportunidad a un animal cuya esperanza de vida, porque se encuentra en abandono, está sumamente reducida, se ve totalmente mellada. ¿Y por qué? Por varias razones. Porque está en constante exposición al peligro, ustedes saben, puede morir envenenado, puede sufrir un accidente, puede sufrir atropellos, entre otros lamentables episodios. Además, está expuesto a diversas enfermedades. Ustedes saben que el hecho de no tener un hogar pues los expone mucho a su salud y los expone a poder contraer enfermedades como la rabia, en primer lugar la desnutrición también, ¿no? El sida felino, lectopirosis, entre otras que pues también hacen que se disminuya su calidad de vida y por ende también los años con los que los años de vida que el animal normalmente en condiciones pues óptimas podría vivir. Y finalmente, ¿por qué no? El morir de inanición, porque no tiene acceso ni agua ni comida. Finalmente, todas se reducen a que nosotros si le damos oportunidad a un animal de la calle, vamos a darle una oportunidad de vivir, una oportunidad de vida. Hay especialistas incluso que dicen que más o menos el rango de años que podría soportar un animal en condiciones de abandono puede ser hasta 2 años, incluso a veces menos si hablamos de perros, en el caso de gatos podría ser un poquito más. Entonces, digamos que el primer y gran aspecto para poder adoptar a un animal sin hogar es salvar una vida. Y ahora hablemos de los aportes sociales, ¿ya no? El aporte social, en primer lugar, es, como les mencioné al inicio, hay una gran problemática social que es la sobrepoblación de animales, ¿no? Nosotros vemos día a día esa condición en nuestra realidad peruana. Quiero mostrarles unos datos que había recopilado de unos estudios que se hicieron en el 2019, el cual decía que el total de perros sin hogar en el Perú era aproximadamente de 6 millones. Solamente en Lima se hablaba de 2 millones. Esto es un estudio que realizó un medio de comunicación local para poder justamente tratar el tema de la sobrepoblación. Lo hizo en el 2019. Sin embargo, no es una problemática que solamente se da en nuestro país y en nuestra capital, sino que también, como lo ven en el siguiente cuadro, en las capitales de Latinoamérica, ya en el año 2020, también se habla de animales en abandono, de perros abandonados. Y aquí vemos que en nuestra capital ya no hablamos de 2 millones, sino de 4 millones. Entonces podríamos decir que es un intervalo de entre 6 a 8 millones de animales abandonados, de perros. ¿Por qué no menciono gatos? Lamentablemente, en la cuestión de gatos, en la cuestión de los felinos, esta cifra se triplica por la misma naturaleza de los felinos, de su reproducción mucho más rápida y continua. Entonces, imagínense, en el caso de ellos ya no hablamos de 6 o de 8 millones, sino hablamos de 18 millones de animales en la calle. Entonces, es una gran problemática que si nosotros con políticas públicas desde gobiernos locales, regionales y nacionales atendemos, pues de hecho definitivamente va a contribuir a la sociedad, ¿no?
Vamos a regresar. Permítame para regresar a los factores. Entonces, ese es el aporte social, ¿no? El tema de la sobrepoblación de animales, que además tiene que ir junto aunado no solamente a campañas de adopción, sino de esterilización, van de la mano. Ustedes saben que pues el inicio para poder dar en adopción a un animal tiene que pues tener una atención médica, y las esterilizaciones también reducen mucho la sobrepoblación. Entonces tiene que ser un enlace entre ambas que genere una política de gobiernos, como le digo, en sus distintas instancias para poder atacar el tema. Además, es un aporte que va de la mano con la salud pública. ¿Por qué? Ustedes saben que los animales en la calle pueden traer enfermedades, lamentablemente. Ahora, más que nunca con el coronavirus, hablamos de enfermedades zoonóticas, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de animales de compañía, ¿no? De animales de la condición de la cual se deriva, por ejemplo, el coronavirus, pero sí es importante que este tema también se trate a nivel de Estado, porque como hemos visto, evidentemente es muy importante para la salud no solamente de los animales, sino de la humanidad entera, ¿no? El control, ustedes saben que las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se transmiten de los seres humanos de los animales a los seres humanos, por ejemplo, la rabia. Hace mucho tiempo atrás había mucha campaña al respecto, ahora se ha dejado un poco, pero es importante volver a hablarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, incluso 59.000 personas mueren al año por rabia, y lamentablemente en el 99% de los casos se trata de mordeduras de perro. Entonces también hablamos que donde hay canes sin hogar hay heces, y las heces pues implican riesgos para la salud porque traen bacterias, parásitos. Entonces también aportamos a la salud pública con campañas de adopción, ¿no? Y con campañas también de tenencia responsable como esta que se está realizando cuando, por ejemplo, los gobiernos locales, gobiernos regionales y la ciudadanía contribuye poniendo un tacho para las heces del animal, o contribuye con campañas de esterilización o campañas de adopción. La intervención de este tipo de medidas mediante la promoción de adopción resulta de verdad importante en este escenario. Otro de los factores importantes es el factor socioeducativo. El factor educativo es muy importante. Ustedes saben que el adoptar un animal es un acto de empatía. Cuando nosotros normalizamos el abandono de animales, estamos de alguna manera desensibilizando a la sociedad, pero sobre todo a las nuevas y futuras generaciones. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es importante por ello educar a nuestros niños en la compasión hacia los seres que más nos necesitan, independientemente mucho de la especie a la cual pertenezcan, ¿no? Entonces, para que si ellos ven un animal abandonado, un animal sufriendo, hambriento, pues no sea algo común, no sea algo normal, no lo normalicen, sino que produzca un efecto de intervenir. Eso los hace más empáticos. También hemos escuchado en muchas oportunidades que hay una relación entre la violencia, que también el abandono es una forma de violencia, el abandono de animales, y el maltrato, ¿no? Las personas de repente habremos escuchado en alguna oportunidad que había incluso estudios a nivel de criminología que donde se consideraban perfiles de delincuentes o de personas violentas, y que éstas en su niñez quizá pudieron ser maltratadores de animales o pudieron ser partícipes o de repente observadores de maltrato hacia los animales. Incluso en Estados Unidos se han hecho mucho más estudios al respecto, y se comprobó que no todos los maltratadores de animales, si bien se convierten en asesinos en serie, pero sí todos los asesinos en serie tenían esa característica de maltratadores de animales, tenían antecedentes de haber sido maltratadores de animales, o si no, de haber observado maltrato en sus familias hacia los animales. Entonces normalizaban esa condición. Una persona que no siente empatía hacia otros seres vivos tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Incluso la Asociación Psiquiátrica Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta. Así que esto es un aspecto muy importante, debe ser atacado desde los más pequeños, desde la educación, de repente en sus primeros años. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, generamos personas y seres humanos empáticos, generamos personas que quieran intervenir ante la violencia, y mejores seres humanos, por ende. Ahora hablemos del aporte psicológico.
También así como hay un aporte educativo, hay un aporte psicológico, que no solamente trae bienestar, ya no solamente hablamos de nuestras futuras generaciones, de los niños o adolescentes en formación, sino de todos. Hay estudios que dicen que tener un animal o adoptar un animal, pues evita, por ejemplo, la soledad. La soledad que en este momento de pandemia ha sido pues una clara señal de repente de desesperación, de depresión de muchas personas, ¿no? Porque ellos lo alivian de alguna manera, tener una compañía y un ser vivo bajo tu responsabilidad alivia tu depresión, aumentan el sentimiento de felicidad, también reducen el estrés. Finalmente, pues, ¿quién no ha pasado un momento divertido de esparcimiento viendo a su mascota jugar? Bueno, a su miembro de la familia, puede ser perro o gato, jugar o acompañarlo o simplemente salir al parque con él y pasear. Y mejoran por ende también la vida social, ¿no? Porque así conocemos a gente que tiene el mismo cariño que nosotros por los animales y podemos generar lazos también. Y por ende también es importante mencionar en esta parte que hay también estudios que hablan de que refuerzan la autoestima no solamente en los niños, sino en los adultos. Porque, aunque parezca de repente un poco curioso, pues los animales no nos van a criticar. Y la verdad, en serio, eso refuerza nuestra autoestima y nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, hay muchos aspectos al hablar de psicología, de aporte psicológico, cuando le damos la oportunidad a un animal sin hogar. Y hablando de este tema, hemos escuchado quizá en las noticias que este año, bueno, el año pasado, 2020, hubo mayores adopciones en los albergues. Incluso la asociación WOOF, que es una ONG que reúne varias asociaciones, y la asociación Misicha, que es una asociación de rescate de felinos, de gatos, pues comentaban en algunos reportajes que se realizaron y estudios y encuestas que se realizaron que en el año 2020 pues aumentó considerablemente la adopción de animales, la adopción de perros y gatos. Y cuando se les preguntaba a las personas por qué, decían que porque, bueno, como estaban en casa, ellos podían ser parte del proceso de adaptación, de repente de poder empezar con roles de responsabilidad también dentro del hogar respecto del animal que era miembro en ese momento o se convertía en miembro de su familia, porque sabemos que la tendencia responsable pues nos solicita que o nos pide de alguna forma, nos obliga, mejor dicho, a asumir pues ciertos compromisos, ¿no? Y que no son de poco tiempo, sino aproximadamente de 10 a más años. Entonces, eso es también importante saberlo, porque quizá antes lo que ellos nos mencionaban es que antes, cuando no tenían de repente el tiempo para estar en casa y asumir ese rol de responsabilidad, pues no sabían si a ciencia cierta si toda la familia de repente se podía adaptar. Hablando de adaptación, quiero hablar de un grupo muy importante en el tema de adopciones y son los animales adultos, los perros y gatos adultos. Ustedes saben que en los albergues, en la mayoría de albergues, refugios, quizá los últimos a veces son los menos adoptados, son los perritos y gatitos adultos. Y yo quiero mencionarles aspectos por los cuales es más bien un- una ventaja adoptar a un perrito o a un gatito adulto. Y una de esas es el proceso de adaptación que les comentaba, ¿no? Ellos se pueden adaptar mucho más rápido a las condiciones de una familia. Ya tienen su carácter formado, porque bueno, ya pasaron su proceso de desarrollo, su personalidad está definida, ya no nos van a dar sorpresas porque ya crecieron hasta donde, ya crecieron en todo su extensión, entonces ya no vamos a tener que de repente modificar el hogar o el departamento para poder adaptar al perrito o al gatito a la vivienda donde va a convivir con nosotros, ¿no? Ya han superado la etapa de destrozos. ¿Por qué? Porque si adoptamos un cachorro, un perrito, un gatito en edad temprana, pues hay
recién están aprendiendo a controlar también sus instintos y en cambio cuando ya son adultos, pues esa etapa ya la han superado, ya solamente necesitan pues liberar la energía necesaria como cualquier animal, ¿no? Pero que eso se soluciona pues dándoles una rutina de paseos y también de esparcimiento, como se debe hacer y como está establecido también cuando se es una persona que cumple con una tenencia responsable y suelen adaptarse rápido a su nuevo hogar, lo que les mencionaba, ¿no? El proceso de adaptación ya está superado, ya no tenemos que pensar que de repente pues va a llegar un tiempo, pero no se va a acostumbrar, va a llorar, va a hacer destrozos, todos los anteriores aspectos ya los tiene superados, entonces el proceso de adaptación es mucho más fácil. Incluso de título personal, yo les comento, yo tengo una gatita que es justo la que aparece en este momento en la diapositiva. Ella es una gatita adulta y cuando llegó, pues el proceso de adaptación fue muy rápido. Aproximadamente dos semanas y se sentía ya en casa. Entonces, de hecho, hay que tener mucha paciencia, porque al adoptar animales, al adoptar un ser, son seres vivos que necesitan también un proceso. No es que hoy llegan y ya van a ser la mascota ideal o van a ser el perro o gato ideal que se va a sentar, que me va a hacer caso, que va a hacer todo lo que yo le diga. No, todos tenemos tener paciencia, porque es parte también de la responsabilidad de asumir ese compromiso. Eh, mencionaba, es también importante mencionarles que respecto al tema de de la adopción, ha habido pues iniciativas importantes que se han generado a lo largo de estos últimos años en específico. Eh, incluso hay un Día Internacional de los Animales sin Hogar que se instauró en 1992 por la Sociedad Internacional para los Derechos de los Animales de Estados Unidos. ¿Y qué buscaba esto? Buscaba pues que se promuevan precisamente las adopciones, las campañas de esterilización, la educación en bienestar animal y también espacios como este de educación. Entonces, aquí incluso en nuestro país, cada tercer sábado de agosto se celebra el Día Internacional del Animal sin Hogar. Y como les mencionaba, es una fecha que sirve para promover la adopción y la tenencia responsable, sobre todo de las mascotas o de los perros y gatitos que estamos adoptando. Eh, finalmente, quiero dejarlos con alguno de los lugares donde pueden ustedes acudir si se animan a darle un hogar a un animal, a un animal sin hogar, a un perro, a un gatito. Existen muchísimas organizaciones. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos a Voz Animal, tenemos a Misicha, tenemos a Misimiao, Asociación Caprichos Perrunos, tenemos a WUF, que es una organización, una ONG que además reúne varias organizaciones en uno solo y que también promueve mucho este tema de las esterilizaciones y de la tenencia responsable y de las adopciones por ende. Entonces, animarlos siempre a poder darle una oportunidad a un ser que realmente les va a cambiar la vida y no solamente por el acto de amor que representa, porque como les comentaba, en primer momento, en primer lugar, lo más importante y la mayor razón por la cual le damos la oportunidad a un animal es el tema de salvar una vida, pero además también estamos aportando como ciudadanos a poder atender una problemática que lamentablemente se ha dejado abandonada durante mucho tiempo, pero que justamente con espacios como este, donde nos estamos educando, nos estamos dando cuenta que es importante en muchos aspectos, no solamente para la persona que ama a los animales, sino para la ciudad en general, para nuestra localidad, para nuestra comunidad y para nuestro país. Dicho esto, culmino con esto mi ponencia. Quiero saber si existe alguna duda. Encantada de poder atenderlas. Perfecto, doctora, muchas gracias por hacer esta exposición tan importante, este tema que realmente es ya necesario tocarlo también en esta campaña nacional de tendencia responsable. Sí, doctora, justamente hablando de la importancia, por ejemplo, de lo que vienen a ser las adopciones de animales sin hogar. En este caso, sería bueno de repente hacer una pequeña aclaración refiriéndonos a lo que vienen a ser los animales sin hogar, referidos a aquellos canes que se encuentran
dentro de los albergues que están esperando por ser adoptados, que han sido rescatados, muchos de ellos, inclusive la misma muerte, que han pasado vidas en la calle bastante fuertes y que a pesar de todo ello están esperando ser adoptados para todo el amor que tienen. También estaría incluido aquellos animales, o perdón, canes callejeros. Sí, claro, claro. A ver, más o menos entiendo la pregunta es, tú me dices que si podemos incluir en todo el círculo de animales sin hogar a los que se encuentran en albergues, pero también a los animales que están en las calles, ¿verdad? Claro. Sí, claro, claro que sí. O sea, en primer momento, la responsabilidad que tenemos como sociedad y como ciudadanos es frente a todos los animales. Eso es lo que dice nuestra ley. La 3047 habla de animales en general. Incluso hace una diferenciación, no, bueno, un poco de repente no tan clara, ¿no? En ciertos grupos de animales, habla de domésticos, de compañía, de silvestres, pero en general habla de todo el universo de animales. Pero ya si hablamos de animales con los cuales tenemos un vínculo, que son específicamente los animales de compañía, sí hablamos que los animales sin hogar son aquellos, en primer lugar, que se encuentran en abandono, en estado de abandono, que son el producto del abandono, los que están en las calles, los que están deambulando. En segundo lugar, aquellos que también están bajo la custodia de un albergue o un refugio, ¿no? Que si bien es cierto, pues no tienen un propietario, como les mencionaba al inicio, en nuestro ordenamiento jurídico los animales son bienes muebles, ¿no? Y son propiedad de las personas. Si bien es cierto, dentro de los albergues no existe de repente un dueño en específico, pero sí están bajo la custodia de ellos. Pero en principio estamos hablando de los animales de la calle, ¿no? Los animales que no tienen ningún cuidado de ninguna asociación o de ninguna persona en específico. Perfecto, doctora. Doctora, también dentro del tema, bueno, referente a lo que viene a ser la importancia de las adopciones, logró tocar también distintos temas, por ejemplo, la importancia social, y un tema que a veces eh, las personas no lo toman tan en serio, que es el aspecto de salud, teniendo en cuenta justamente aquellas enfermedades zoonóticas, como bien lo ha indicado usted. A ello, pues, el tema, por ejemplo, de la rabia, ¿no? El tema de la rabia que, bueno, por la cuestión de la pandemia y todo ello, no se ha podido realizar las actividades que normalmente se realizaban, al menos en Arequipa, no se ha podido realizar por esa situación, y esperamos que, bueno, en este año se pueda reanudar, puesto que los casos de rabia aquí en Arequipa, según la información que hemos podido tener, hasta hace un mes han estado avanzando. Y me imagino que esa situación debe ser similar en otras regiones. En todo caso, doctora, ante esa situación tan importante que lo que viene a ser la salud, ¿qué mensaje le daría, por ejemplo, a aquellas personas que tienen o que piensan que tener un can es tenerlo en el techo o tenerlo en la calle, exponiéndolo no solamente a que se pueda contagiar de rabia, sino a que en una pelea con otro perrito se lo puedan morder, a que lo puedan atropellar, entre otras cosas. ¿Qué mensaje le daría? Claro, en primer lugar es importante lo que tú comentas, ¿no? Respecto de que por esto, este tema de la pandemia, no solamente el tema de las campañas en respecto de la rabia, entre otras, se han dejado de lado, sino muchas otras más, ¿no? Sin embargo, es necesario que nos pongamos también de repente a, de alguna forma volver en principio, educar a las personas sobre la importancia de estas campañas y la importancia de la tenencia responsable. ¿Por qué? Porque los animales de la calle, los animales abandonados, son el resultado del abandono de gente que lamentablemente no cumple su labor de ser una persona que cumple la labor de tenencia responsable, valga la redundancia, ¿no? Entonces, y mi mensaje para las personas que piensan que los animales, pues, pueden vivir en el techo, en condiciones de repente de falta
salubridad, de abandono, porque finalmente todas esas acciones que me mencionaste, ¿no? El dejarlos en la calle de repente expuestos a peligros, a que se puedan pelear con otro perro o que estén abandonados en el techo, son parte de una forma de maltrato, pero sobre todo de abandono, ¿no? Esa es una forma de abandono. Entonces, eso es ya en nuestro país, en primer lugar, es una infracción, pero también puede llegar a ser incluso un delito. Como lo mencioné al inicio, en nuestra esfera jurídica nacional, ya el abandono de los animales, los actos de crueldad, pero además el abandono, es ya un delito, se considera un delito, ¿no? Y nosotros poner en exposición al peligro a un animal al abandonarlo a su suerte, porque ellos finalmente necesitan, ¿sí? La guía de su dueño, la guía de un ciudadano, de una persona, para que ellos puedan, pues, no acabar en situaciones que los expongan a la muerte o al peligro. Entonces, mi mensaje es que podamos, en primer lugar, educarnos al respecto, de repente enterarnos de que existe una ley que protege y promueve el bienestar de los animales, enterarnos que ya en nuestro país el maltrato y el abandono y los actos de crueldad, para ser más específicos, es un delito. Y también, ¿por qué no? Acudir y promover estos espacios como el que ustedes están en esta noche promoviendo, valga la redundancia, eh, para poder educar a la sociedad. Entonces, enterarnos un poquito más, conocer un poco más y así de repente pasar un poco el mensaje que, por ejemplo, se dan en estas ponencias, a aquellos que desconocen todavía los aspectos que hay alrededor del abandono y del maltrato de los animales. Perfecto. Doctora, también justamente hablando de lo que vienen a ser las adopciones, por ejemplo, de canes, sería bueno también que las autoridades, bueno, pongan en práctica o ejecuten también ordenanzas referentes a la ley 3047, está dentro, obviamente, de sus funciones que ellos pueden realizar mediante esa ley que debería de hacer las distintas municipalidades, tanto distritales, provinciales, incluso los gobiernos regionales. En este caso, doctora, motivar también lo que viene a ser en caso las adopciones, que es necesario. Hay muchas personas, como usted indicaba, de que a veces cuando ven a un can que, bueno, ya tiene ciertos años, a veces no lo adoptan y lo hemos podido ver también en las distintas transmisiones en vivo que hemos hecho aquí en Escape Perú, justamente tratando de ver de que puedan ser adoptados algunos canes que ya tienen más edad, estamos hablando de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. En todo caso, también de repente hacer un llamado a las autoridades para que también puedan ver este tema de poder incentivar un poco más, bueno, o incentivar en realidad a las adopciones de los canes que, bueno, también se encuentran en los albergues. Sí, claro. Como lo mencioné en una parte de la exposición, un gran porcentaje de los animales que se encuentran en los albergues y en los refugios en este momento, pues son los animales de compañía adultos, perros y gatos, hablando de manera más específica. ¿Y por qué? Porque las personas pues tienen de repente no conocen mucho y la equivocada idea de que llevar a un animal adulto pues ya no se va a adaptar, va a ser mucho más problemático, de repente ya no va a tener la misma energía, de repente no va a tener el mismo aspecto, porque lamentablemente también nos dejamos llevar por esos criterios. Y como lo mencioné, no, al contrario, hay muchas ventajas de darle la oportunidad a un animal adulto en su etapa adulta. El proceso de adaptación es mucho más rápido, ya han pasado las etapas de desarrollo, ya no van a crecer más. Entonces, quizá dentro de las campañas que realiza, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Para las campañas de adopción, las mismas asociaciones, sería promover y un poquito más enseñar a las personas las ventajas de llevar a casa a un perro o a un gato adulto, ¿no? Que hay más ventajas que desventajas. Eso no quiere decir que no es un proceso, todo es un proceso, todo tiene un tiempo, todo requiere una paciencia también, porque finalmente es de eso se trata el compromiso que asumimos frente a la vida que vamos a recibir en nuestro hogar. Entonces sería mi recomendación, pues, promover de repente en el momento de promover las adopciones, promover en específico un día
o una oportunidad en el mes o en las campañas que se dedique exclusivamente a este tipo de animales, animales adultos. Perfecto, doctora. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a leer algunos comentarios, preguntas que han hecho en la transmisión en vivo. Deme un segundo, por favor. Claro. Ahora sí, vamos a ver, a leer los comentarios. Y aún también invitar a todas las personas que se encuentran conectados aquí en Escampe Perú, en esta transmisión en vivo, que forma parte de la Campaña Nacional de Tendencia Responsable, que puedan dejar aún sus comentarios, que puedan dejar también sus, en este caso, sus preguntas referente al tema. Ahora sí, vamos a empezar, hay bastante, vamos a leer. Saludos para Sonia Ortiz, que nos escribe en estos momentos, nos indica buenas noches. También saludos para Marita Delgado, que se conecta en estos momentos. Saludos para Gevane RM también. Saludos para el doctor Jorge Luis Reyes Guamán, que también se encuentra conectado en estos momentos. Y seguimos bajando. Vamos a leer la primera pregunta. Carlos Eduardo indica: buenas noches, doctora. ¿Considera que es importante que las municipalidades construyan albergues o refugios de protección para animales callejeros? A ver, sí, pero creo que primero debemos apuntar a campañas de educación. En primer lugar, de educación sobre tenencia responsable. En segundo lugar, a la promoción de campañas de esterilización y de la mano con las campañas de adopción. Sí sería bueno, por supuesto, que puedan tener de repente un lugar, un refugio que sea también apoyado por el gobierno local. Sabemos que ahora los que existen pues son a base de asociaciones o de personas que también realizan rescates individuales, independientes, no necesariamente que pertenecen a los gobiernos locales. ¿Por qué no? Sería bueno, pero creo que más la labor de los gobiernos locales, regionales y del Estado en general debe empezar por una labor de educación. Primero, para informar a la gente, porque ¿de qué nos sirve de repente tener un local más lleno de perritos abandonados o lleno de animales sin hogar a la espera de adopciones si no entendemos primero la importancia del por qué tenemos que darle de repente un mayor cuidado a nuestras mascotas? ¿Por qué tenemos que ser responsables con nuestros compromisos? ¿Por qué tenemos que asumir una tenencia responsable? ¿Por qué es la importante también el tema de las esterilizaciones y por ende de las adopciones? Entonces, la labor creo que de parte de los gobiernos debería en principio ser una labor educativa, pero a la vez, a la par también, que fomente, como les decía, campañas de esterilización, campañas de adopción y la labor educativa también en labores de tenencia, por ejemplo, poniendo tachos donde puedan las personas eh, eh, introducir los residuos de sus mascotas, donde hay áreas determinadas. Todo eso es un cúmulo de labores educativas. Entonces yo considero que en principio tiene que ser una labor educativa. Perfecto, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta, el siguiente comentario que nos hace llegar. Bueno, también Carlos Eduardo indica lo siguiente. Doctora, muy buenas noches. Es exacto, está bien, indica. Doctora, muy buenas noches. ¿Cree que es importante que las municipalidades realicen en coordinación con las asociaciones de rescate animal campañas de adopción y esterilización? Claro. Esto justamente refuerza la idea que mencionaba anteriormente, ¿no? Es que creo que nosotros tenemos afortunadamente mucha gente involucrada. Quizá podemos siempre ser más, pero mucha gente involucrada en temas de rescate, asociaciones y también agrupaciones de defensa de los animales y bueno, y de rescate y de adopciones. Y creo que en el caso de las municipalidades, pues
el apoyo podría ser con temas logísticos, con temas de presupuesto, ¿no? La misma ley determina que los gobiernos locales, en principio, son aquellos que tienen que promover el bienestar de los animales. Y pues, por supuesto, las campañas de esterilización, las campañas de adopción de la mano con albergues y con refugios es un gran aporte y es una forma de efectivizar y de poner en la práctica lo que dice la ley 3047. Perfecto, doctora. Continuamos. Tenemos el comentario del doctor Jorge Luis Reyes Juamán, que indica, excelente ponencia, muy importante tema. Saludos también para Consuelo Garrido, que indica buenísimo. Nadia Torres de Gamarra, bendiciones. Seguimos. A la La siguiente. siguiente pregunta es del doctor Jorge Luis Reyes Guamán, que indica, ¿la adopción solo se limita a perros y gatos o puede considerarse a cualquier animal, catalogándolo como animal de compañía? En realidad, la adopción no necesariamente tiene que ser específicamente de perros y gatos. Hoy día lo hemos hecho para fines prácticos, ¿no? Y para fines de la ponencia hemos hablado de ese grupo que es el más común, ¿no? De animales, ese grupo de animales que es el más común, con el que más tenemos una relación, sobre todo en un país como el nuestro, pero en realidad no necesariamente se limita a perros y gatos, sino a cualquier animal con el cual podamos generar un vínculo de relación socioafectiva y que le podamos, por ejemplo, nosotros dar una cierta condición. El ponerle un nombre, por ejemplo, a un animal podría ser, digamos, en un caso particular, un cerdito que tengamos en casa. También podría ser un animal de compañía. Si nosotros le dotamos de condiciones como, por ejemplo, un nombre, un espacio, y generamos una relación de un vínculo, ya se convierte en un animal de compañía. Entonces, no necesariamente tiene que ser un perro o un gatito, puede ser otro animal, pero que nosotros le demos esa condición dotándolo de ciertas características. Perfecto, doctora. Continuamos. Tenemos la siguiente pregunta de Sonia Ortiz, que indica, buenas noches, doctora Nadia. La educación por el respeto a la vida animal y cuidado del medio ambiente, ¿cuán importante es? ¿Y el Ministerio de Educación qué podría hacer para incentivar ello? Pues es el pilar para el tema de que se pueda avanzar en el desarrollo del bienestar animal es la educación, ¿no? Yo creo que a lo largo de la exposición lo que les he venido diciendo es que principalmente todo empieza por educar. Educar primero a nuestros niños desde los niveles más pequeñitos hasta nuestros jóvenes y adultos. Educar en el respeto de los animales es el pilar de esta labor y es lo que va a reforzar las demás acciones que podamos realizar frente al abandono de los animales, ¿no? Y es por eso que yo siempre he dicho que en principio los gobiernos locales y regionales lo que deben hacer es este tipo de campañas, este tipo de promoción y generar este tipo de espacios, ¿no? Donde se pueda discutir este tema y donde se pueda aprender también. Perfecto, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta, el siguiente comentario, que indica, para las adopciones de animalitos se debe dar un contrato de adopción. ¿Cómo debe ser ese contrato de adopción? Sí, discúlpame. En principio quiero continuar con la segunda parte de la pregunta anterior y luego respondo lo del contrato. Me decía, pues, si, ¿qué podía hacer el Ministerio de Educación al respecto? Nosotros consideramos de manera personal y también a la vez desde nuestra asociación, la asociación a la cual pertenezco, que nosotros que se podría considerar dentro de una población vulnerable también a los animales, pero una población vulnerable no para equipararlo con los seres humanos, sino una población que necesita condiciones especiales para poder convivir con nosotros y para poder tener bienestar social. Entonces, sí, consideramos que el espacio de repente y quizá la institución, la autoridad
que correspondería tocar el tema educativo sería el Ministerio de Educación desde los colegios, con apoyo de organizaciones especializadas que están trabajando en temas de bienestar animal. Ahora sí, hablemos del contrato. Por favor, ¿te puedo pedir me repitas la pregunta del contrato de adopción para poder responderla correctamente? Claro que sí, doctora. Nos indican para las adopciones de los animalitos se debe dar con un contrato de adopción. ¿Cómo debe de ser ese contrato de adopción? Perfecto. Eh, lo que usualmente sucede es que cuando se entrega a un animal en adopción, se cede a un perro, un gatito o un animal de compañía en adopción, lo que se suele hacer es firmar compromisos, ¿no? O algunos documentos de apoyo que tienen cierta característica donde se detallan obligaciones, deberes y también responsabilidades, además también ciertas condiciones que debe tener el adoptante para poder asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, nosotros, desde la asociación a la que pertenezco, sí consideramos que debe haber un contrato. ¿Por qué? Porque va a haber mayor seguridad jurídica ante los incumplimientos que lamentablemente se dan de manera a veces eh, muy seguida, ¿no? Es una de los grandes retos que asumen las personas que realizan rescates y que tienen albergues, ¿no? Entregar a un animal que es una vida, entregar esa responsabilidad a un ser extraño es también un reto que, que también lamentablemente a veces no es asumido como corresponde por aquel que recibe al perro o al gatito en su hogar. Entonces, ¿qué pasa? El contrato de adopción tiene una característica importante, que tiene la posibilidad de entregar la posesión del animal, pero más no la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, es decir, el albergue o el rescatista independiente o aquel que está entregando en adopción al perro o al gatito, siempre se va a quedar con la propiedad y va a poder reclamar al animal en caso de incumplimiento por parte del mal adoptante. Este documento, les menciono, se encuentra también trabajado en la página de nuestra asociación. Incluso se encuentra de manera gratuita para poder descargar, para poder modificar y se está siempre actualizando porque definitivamente tenemos cada día mayor conocimiento al respecto, pero sí considero que debería ser a través de un contrato porque es una herramienta que da mayor seguridad jurídica ante los incumplimientos de los compromisos de adopción. Perfecto, doctora. Continuamos. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Saludos para Albergue Temporal Misi Miau Perú, que también nos escribe. Saludos para Rosa Estrella, Rescatando Gatitos. Tenemos acá un mensaje de Consuelo Garrido que indica: gracias por mencionar la opción de animalitos adultos. Es vital promoverlos y no seguir discriminándolos para darles un hogar. Saludos también para Daniela Fernández. Saludos para, bueno, nos hacen aquí un comentario. Vamos a leerlo de Consuelo Garrido, que indica: em, quería indicar que también es necesario mencionar la convivencia responsable, es decir, no solo la responsabilidad hacia los animales que tienen dueño, sino la responsabilidad como sociedad frente a los animales sin dueño, es decir, a los animales en situación de abandono. Doctora, ¿algo que acotar de repente ante ese mensaje que nos hacen llegar? Sí, claro que sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, puesto que la responsabilidad no solamente debe ser asumida a nivel individual o a nivel de las familias, sino a nivel de la sociedad y del Estado. Y como vuelvo a repetir, a nivel también de los gobiernos locales, regionales y también del gobierno nacional, fomentando espacios de educativos que nos enseñen a ser unas personas que cumplan con la tendencia responsable, que nos enseñen a poder identificar también algunas figuras que no conocíamos, como por ejemplo que existe un artículo en el Código Penal que ya considera delito al abandono y a los actos de crueldad contra animales. Entonces, es importante que sí, que se maneje también a nivel social. Uno de los factores que yo mencioné al momento de hablar de la importancia de dar hogar a animales sin
en estado de abandono era justamente el factor social, ¿no? El factor social porque ayuda y contribuye a reducir la sobrepoblación de animales, que es una problemática no solamente de las familias, sino una problemática social, una problemática del país. Incluso hablamos de cifras, hablamos de cuántos animales abandonados existen en nuestro país en la actualidad, hablamos de un número que podría manejarse entre 6 a 8 millones y en el caso de los gatos hasta 18 millones y más. Entonces, es una problemática que no solamente debe ser atacada de forma individual o de forma desde el hogar, sino a nivel del Estado como tal. Ok, doctora, seguimos. Tenemos una pregunta de Sony Ortiz que indica, los adoptantes irresponsables, si pierden uno de los animalitos que les damos en adopción, ¿pueden recibir una sanción? Sí, claro que sí, pero para eso es importante que nos agenciemos de una herramienta que nos permita poder accionar en la vía correspondiente, ¿no? En este caso se puede accionar, por ejemplo, cuando hablamos del contrato de adopción, se puede accionar por la vía administrativa, por la vía penal, incluso hasta por la vía civil. Y la pérdida también la pérdida del animal, pues está incumpliendo el compromiso y lo establecido en el contrato, por lo cual se podría accionar ante la vía legal correspondiente. Pero siempre es importante, por eso, nosotros identificar a la persona a la cual le vamos a entregar en adopción al perro o al gato o al animal de compañía y todo plasmarlo en un documento que pueda darnos la seguridad de poder accionar o poder solicitar la devolución o accionar de manera legal si corresponde. Perfecto, doctora, continuamos con el siguiente mensaje. Ok, de GBANRM que indica el gobierno debe apoyar con una partida económica a los albergues que es muy necesario con respecto a sus alimentos, vacunas e infraestructura. En estos tiempos de COVID-19 muchos albergues solicitan apoyo por alimentos. Es triste ver tal abandono por el gobierno. Y tenemos la siguiente pregunta, doctora, que indica, doctora, en las ordenanzas municipales respecto a los animalitos, ¿cómo debería ser para garantizar que sean justas para los animalitos? En principio es importante educar a las autoridades que en la ley 3047, en identificar en toda su magnitud lo que significa el bienestar de los animales. No podemos acatar ni promulgar ordenanzas que vayan en contra de la ley. En principio la ley está por encima de una ordenanza municipal. Entonces es por ello que lo más importante es que primero las autoridades tomen conocimiento de su rol dentro de la sociedad respecto del cumplimiento de esta ley. Si ellos mismos ponen pues una ordenanza que va en contra de la ley que les ordena o los sitúa a ellos en un lugar de responsables para que se pueda ejecutar dicha ley, pues va a haber una contradicción. Es así que entonces, en principio, es importante que ellos conozcan la 3047 y que por ello y a raíz de ella puedan pues ya generar todas las ordenanzas alrededor de la tenencia y de la crianza de animales. Incluso con el régimen jurídico de Canes hubo un tema ahí cuando se permitía pues algunas acciones frente a los animales que iban en contra de la ley. Sin embargo, ahora creo que justamente lo que estamos haciendo es generar espacios de educación y en principio nuestras autoridades son las primeras llamadas a poder aportar, a poder educar respecto a la ley 3047, que es donde está todo lo que necesitamos para poder no caer o no incurrir en maltrato o en alguna especie de maltrato frente a los animales. Perfecto, doctora, seguimos. Eh, bueno, estamos llegando ya prácticamente a la última parte, al último comentario que nos indica,
Doctora, ¿cómo educar a la población en general? Autoridades, etcétera. Pues en principio generando este tipo de espacios. Es un gran aporte que existan este tipo de espacios como el que están promoviendo a través de Escampe y conjuntamente con el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Ahora las redes sociales son una gran herramienta educativa y así como lo está haciendo en esta oportunidad Arequipa, pues debería hacerse también en los demás regiones y es en principio eso, generando espacios educativos, de repente también promoviendo en este momento charlas de manera presencial y de manera en los centros educativos sabemos que por cuestiones de la pandemia es imposible, pero ahorita las herramientas tecnológicas nos ayudan a llegar a un público incluso mayor al que podíamos llegar en una charla presencial. Entonces es importante seguir promoviendo estos espacios que nos ayudan a aprender, nos enseñan a educarnos y nos enseñan a accionar de repente cuando a veces tenemos un poquito de desconocimiento. Sabemos que algo está pasando, pero no sabemos qué hacer. Estos espacios nos enseñan y nos ayudan. Además, también pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Apoyemos a las organizaciones que trabajan en busca del bienestar de los animales. Perfecto, doctora. Hemos llegado ya a la parte final de esta sección. Invitamos a que pueda dejar un mensaje correspondiente al tema que el día de hoy nos ha podido dilucidar y también referente a lo que viene a ser tenencia responsable. Le escuchamos. Bueno, finalmente, si bien es cierto, hoy día hemos hablado de adopciones, básicamente de darle la oportunidad a animales sin hogar, hay a veces situaciones que nos impiden hacerlo, nos impiden de repente adoptar a un perrito, a un gatito o a un animal en estado de abandono, pero hay muchas maneras de ayudar. Entonces yo quería invitarlos a siempre darle la oportunidad a darse la oportunidad de ayudar. Hay muchas maneras. Por ejemplo, hay voluntariados, se puede apadrinar a animales en los albergues, se pueden realizar donaciones, incluso podemos darle espacios o podemos adaptar espacios en nuestros hogares para que sean temporales. Y también, ¿por qué no?, usar las herramientas tecnológicas que ahora tenemos para poder promover cada día más el mensaje del bienestar hacia los animales, de la tenencia responsable, de los compromisos que tenemos que asumir y de la responsabilidad que significa tener una vida bajo nuestro cuidado, pero además de las grandes satisfacciones que nos puede traer. Y finalmente, invitarlos siempre a quizá darle una oportunidad a un animal adulto, que ellos son los que menos se adoptan y los que más tiempo pasan en los albergues y en los refugios. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias a usted por ser parte de esta campaña nacional de tenencia responsable y por haberse dado también este tiempo para poder estar aquí presente con nosotros, dilucidándonos con este tema tan importante. Ahora sí, amigos seguidores de Escampe Perú, hemos llegado a la parte final de esta actividad, de esta ponencia, en la cual hemos tenido la participación de la doctora Nadia Torres Gamarra, quien nos ha dilucidado con el tema de la importancia de las adopciones de animales sin hogar y quien también ha podido responder las diversas preguntas, los diversos cuestionamientos que han realizado en esta transmisión en vivo aquí por Escampe Perú y también hemos leído los comentarios que nos han podido dejar. Antes de irnos, de igual manera, vamos a dar los agradecimientos a las instituciones públicas y a las organizaciones a nivel nacional que vienen siendo partícipes en esta campaña. En este caso, agradecimiento a nuestros colaboradores que vienen difundiendo esta información, estas diversas entrevistas dadas por profesionales entendidos en el tema y en la materia. Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Sachaca, también a la Municipalidad Distrital de Miraflores, a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a la Municipalidad Distrital de Yanaguara, también a la Municipalidad Distrital de Yura, como también a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, a la Municipalidad Distrital de Pocarpata, también a la Municipalidad Distrital de Caima, como también a la Municipalidad Distrital de Vítor,
Y también vamos a agradecer a las organizaciones que también están compartiendo esta valiosa información el día de hoy, que es agradecimientos para Animal Vida Hilo, Mascotas Perdidas y Adopciones Guacho, Conciencia Animal Guacho, Corazones Verdes, Raju, Crematorio Forever, Cultura y Defensa Animal, ¿Con qué derecho? Abogado. La nota es el Club del Bienestar Animal, Mascotas Lince, Partido Animalista Peruano, Huellita Familiar, Grupo de Ayuda Animal de Hermanitos Menores, Rescate Animal Cajamarca, Animalistas Independientes Cusco, Cuatro Patas, RUA, Solidarízate, Patitas Hechura, Asociación Animalista Salvando Héroes, Patitas en Acción Lima, Perro de Orquídea, Juliaca, también Asban Majes y también al El Perro de Lucho y Dejando Huella. Saludos a todos y el agradecimiento por estar compartiendo esta valiosa información. Así que bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta actividad el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, exactamente como indica aquí, buscando como Escampe Perú. Síganos, compartan esta valiosa información y que llegue a más personas. Estaremos retornando en los próximos días, continuando con esta campaña nacional de tenencia responsable. Muchas gracias y conmigo será hasta dentro de unos cuantos días que estaremos retornando con esta campaña nacional. Cuídense.